Desde Vox hemos presentado una enmienda a esta moción que introduce el único mecanismo posible, para garantizar que los empleadores puedan pagar mejores salarios y que los trabajadores vean creciente su renta disponible. Solamente un dato. Antes de llegar Sánchez al Gobierno, se creaban 7.906 empleos al día. El primer mes que tuvo efecto la subida del salario mínimo, se destruyeron 6.828 puestos de trabajo al día. De manera que el salario mínimo interprofesional no destruye puestos de trabajo siempre y cuando se bajen correlativamente los impuestos y las cotizaciones, como ahora le voy a explicar. Nosotros creemos que los trabajadores tienen derecho a recibir salarios dignos que les permitan vivir de su trabajo sin depender del Estado. Y es un mecanismo muy sencillo que el Partido Socialista siempre se resiste a aceptar, aunque sea de sentido común. Si lo que queremos es que el salario de los trabajadores aumente, lo que no se puede hacer es cargar al empleador, al autónomo o al empresario con esa subida que no va a servir para nada si no se reducen los impuestos. Bajar las cotizaciones sociales, las del empleador y los trabajadores, bajar impuestos es la única manera de garantizar salarios dignos y mantener y crear puestos de trabajo. Porque ese salario mínimo que se quiere garantizar a los trabajadores tiene que correr a cargo de un autónomo que ya de por sí vive al día, que tiene que pagar sus impuestos y no a costa del Estado. No tiene ningún sentido. Otra cosa es que a ustedes no les guste, porque eso implicaría una reducción de la Administración. Se pueden reducir los gastos del Estado, se puede ser mucho más eficiente, se puede ser mucho más responsable con el dinero de todos los españoles y ofrecer al mismo tiempo unos servicios públicos básicos de calidad, como ocurría, por cierto, no hace tanto tiempo, que parece que lo han inventado todos ustedes, porque el dinero que se gasta el Estado no es del Estado, es de los contribuyentes. Lo que pasa es que ustedes tienen la mentalidad de que el dinero público no es de nadie, pero resulta que sí. Y la prueba más evidente de que esta subida del salario mínimo interprofesional, como la plantea el Gobierno, no beneficia a los trabajadores, es que si suben el salario mínimo al mismo tiempo que le suben los impuestos, esa subida solamente está sirviendo para que el Gobierno siga enriqueciéndose y no para garantizar un sueldo digno a los trabajadores. Es una auténtica hipocresía. El problema no es la cuantía del salario mínimo. El problema es que esta subida, sin bajar los impuestos, lo que supone es, en el medio plazo, el despido de muchas personas o, en el mejor de los casos, el fin de la creación de puestos de trabajo. Todo por culpa de un artificio diseñado en los despachos por personas que, en rara ocasión, habrán pagado un salario o se habrán parado a ver detenidamente una nómina. ¿Y qué va a conseguir el Partido Socialista? Pues que estas personas pasen de ganar el salario que tenían a no ganar nada o a ganar un salario en la economía sumergida, por ejemplo, y tener menos derechos sociales, como por ejemplo el acceso a una pensión en el futuro. Al mismo tiempo, el Estado ingresará menos por cotizaciones, pero no importará porque volverá a machacar a los autónomos para suplirlo. Ese es el círculo vicioso en el que ustedes viven a costa de exprimir al contribuyente. Hay que deflactar el IRPF y reducir los impuestos directos. Y esto, junto con la reducción de las cotizaciones, sí serviría para beneficiar a todos los asalariados. Pero esta subida del salario mínimo, tal y como la plantea el Gobierno, solamente va a beneficiar a una parte de ellos si es que tienen suerte. Y esto no es ni de izquierda ni de derecha, esto es puro sentido común. Pero el PSOE prefiere cargar la inflación a los emprendedores, al autónomo que tiene 2 o 3 empleados a su cargo, antes que reducir la recaudación por medio de la rebaja de las cotizaciones, que, como decimos, es la única manera de garantizar que los empleadores tengan capacidad de pagar salarios más elevados y los trabajadores vean aumentado su renta disponible. Están a tiempo de rectificar y asumir la realidad que viven muchos trabajadores españoles y muchos autónomos que lo último que quieren es tener que despedir a su plantilla, y que es lo que está ocurriendo con este salario mínimo interprofesional como plantea el Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Primero, una cosa. Yo, en mi derecho a la libertad de expresión, diré las expresiones que yo crea conveniente, y ustedes no nos van a decir lo que podemos decir o lo que no podemos decir. El Partido Socialista vuelve a presentar una iniciativa para el incremento del salario mínimo interprofesional y vuelve a insistir en el mismo error. Y nosotros tenemos que volver a explicar siempre lo mismo, porque no quieren entender algo que es de sentido común pese a la cantidad de asesores que ustedes tienen y que les sirve de muy poco. La subida del salario mínimo que plantea es una subida que no está pensada para beneficiar al asalariado ni para la creación de empleo, todo lo contrario.
En primer lugar, en la moción, ustedes hacen referencia a una directiva del 19 de octubre sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, una directiva que tiene una serie de problemas fundamentales. En primer lugar, porque ignora, no por casualidad, el artículo 153.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que niega la atribución de competencia de la Unión en materia de remuneraciones. En segundo lugar, porque además le están confiriendo a la Unión Europea la potestad de fijar salarios mínimos sobre criterios orientativos del 60%, que se van a aplicar de forma uniforme sin tener en cuenta las características de las distintas naciones. Hay estados que con unas características que solicitan un salario inferior o hay otros que solicitan un salario superior, como por cierto es el caso de España. Una directiva que forma de forma orientativa la cifra del 60% del salario medio y que no sabemos si este dato se obtiene sobre una base europea, nacional o sectorial. El problema básico es que en realidad da igual que la cifra del salario mínimo sea una u otra, porque no se va a poder aplicar mientras este Gobierno insista en cargar a los que generan empleo con el coste de la subida. ¿Cuánto hay que subir el salario mínimo? Todo lo que sea necesario. Lo que ocurre es que esto no se consigue con fórmulas mágicas, ni mucho menos a costa del que tiene que pagar el salario, porque eso para lo único que sirve es para hacer demagogia barata. El salario mínimo puede subirse todo lo que sea necesario simplemente reduciendo las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF. Y ustedes dirán, es que eso generaría un déficit en el sistema de la Seguridad Social y una deuda. Y claro, ahí viene la parte que a ustedes no les gusta, y es que entonces tenemos que coger el Estado, ver cuáles son sus gastos estructurales y recortar. Y resulta que tenemos al Gobierno más caro de la historia, con 22 ministerios y cero ganas de reducirlo. Y aquí hay que elegir si queremos seguir manteniendo un macroestado o si le permitimos a los trabajadores salarios dignos. ¿Por qué no revisamos cuánto tiene que pagar a la Seguridad Social un autónomo o un empresario que tiene 1 o 2 trabajadores a su cargo? Todo lo que nos hemos aplicado a los españoles estos años, intentando gastar menos, es precisamente lo que este Gobierno no hace, por lo cual es muy difícil subir el salario mínimo a costa de unos autónomos que ya lo están pasando muy mal. Porque si ustedes le dicen a un autónomo con 2 o 3 trabajadores a su cargo que cobran 1.200 euros y que deberían de cobrar 2.000 si no fuera por la cantidad de dinero que se lleva el Estado, que tiene que pagar salarios más altos al mismo tiempo que tiene que pagar la cotización que le acaban de subir, que a lo mejor tiene que pagar un alquiler, que tiene que pagar suministros y todos los impuestos que ustedes no les bajan, pues ¿ustedes qué creen que va a pasar? Pues que esa persona a lo mejor no se puede permitir pagar esos salarios, que se destruyen puestos de trabajo, se dificulta la contratación y se incrementa el paro. Y los últimos informes del Banco de España lo que vienen a confirmar es que cada vez que se imponen cargas a los que generan empleo, se reduce el empleo. Y por eso esa subida no beneficia al asalariado, beneficia al Estado, porque el salario que ustedes obligan a subir al empleador se lo quitan por otro lado y el único que sale ganando, como siempre, es el Gobierno. Ninguna cifra que le pongan al salario mínimo va a poder ejecutarse, porque ustedes son profundamente antisociales. Prefieren seguir exprimiendo al empleador para seguir enriqueciéndose y hacer demagogia barata antes que contarle la verdad a los trabajadores españoles. Por eso cada día confían menos en ustedes, aquellos a los que decían representar, porque ni ustedes mismos se creen lo que acaban de decir aquí. Ustedes están en otra cosa, no están ni en los salarios, ni están en las pensiones, ustedes están en aprobar su presupuesto como sea, aunque sea a costa de pactar con Bildu, sacar a la Guardia Civil de Navarra o a costa de lo que sea. Muchas gracias.